El Señor Jesús vino a poner un nuevo estándar totalmente distinto en la manera como nosotros nos tendríamos que relacionar, no solo como seres humanos, sino también como sus discípulos, especialmente con aquellos que no eran iguales a nosotros y que no creían lo mismo que nosotros. Por ejemplo, él dijo, resiste al que es malo, no lo confrontes, no te hagas igual. Y le dijo, bueno, si es necesario, pon la otra mejilla, eh, esté dispuesto a sufrir el, el problema. También nos dijo que si alguien quería meternos en un pleito, pues que no hiciéramos nosotros otro pleito, sino si alguien te quiere quitar la camisa, pues dale también tu suéter o tu capa. Y también eh, nos dejó una nueva manera de actuar con relación a nuestro trabajo, en relación a lo que nosotros hacemos. Y esto es lo que nosotros conocemos como la milla extra. Hoy en esta lección vamos a conocer qué es lo que significa la milla extra, lo que significa caminar la milla extra y cómo convertir la milla extra en un estilo de vida para nosotros, los que tenemos en nuestro corazón el anhelo de servirle a Dios con todo nuestro corazón. En el Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 38, en adelante vamos a ver la siguiente historia. Bueno, no es una historia, es una plática. En Mateo capítulo 5, verso 38, Jesús nos habla acerca de cómo debe ser nuestra conducta, cómo debe ser nuestra actitud a la hora de ofrecer un servicio. Así que, ¿qué les parece si lo leemos? Mateo 5:38 en adelante. Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo los digo, no resistan a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante un tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dale a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. Esto era una nueva manera de vivir y una nueva manera de actuar totalmente distinta a lo que la gente estaba acostumbrada. Y déjame decirte que hoy en día también esta es una manera totalmente distinta de vivir y una manera totalmente distinta de actuar. Porque las personas siempre piensan en sí mismas y siempre piensan solo en lo que les preocupa a ellos. En el tiempo de Jesús era el Imperio Romano el que tenía el dominio sobre esa nación y los soldados romanos tenían un derecho, si se puede decir, que era convertido en ley. Por ejemplo, un soldado romano cargaba un equipo de más o menos como 50 kilos de peso. Si el soldado romano estaba cansado o sencillamente si el soldado romano estaba cansado y no quería llevar su carga, podía elegir cualquier persona, cualquiera que fuera, eh, y pedirle que se llevara su carga por una milla. Una milla es más o menos como 1,5 kilómetros aproximadamente. Y entonces las personas que no eran romanas estaban obligadas a hacerlo. Aunque ellos fueran en un camino y fueran a hacer otra cosa, se dirigieran hacia otro lugar, tuvieran o no una emergencia, ellos debían de obedecer. Así que se echaban a la espalda la carga del soldado romano y tenían que ir en dirección hacia donde él iba, una milla. Y al terminar,
dejaban ahí la carga y podían entonces seguir haciendo lo que ellos estaban haciendo, dirigirse a donde ellos se dirigieran, ¿verdad? Eh, Esta ley, pues, se podía considerar una ley injusta, porque si tú estabas ocupado, sea lo que estuvieras haciendo, y alguien te decía que lo hicieras, tenías que hacerlo, sí o sí. Y esto generaba enojo, generaba inconformidad, generaba pues una serie de emociones, de sentimientos, de pensamientos y una serie de actitudes totalmente pues negativas, ¿verdad? Y entonces aquí es donde Jesús entra en escena y él dice, bueno, pues mis seguidores eh, deben de ser distintos y mis seguidores se tienen que distinguir por algo que valga la pena, no se van a distinguir ni en el ropaje, no se van a distinguir ni en la forma en que hablan, ni en la forma, ni en los amigos que tengan. Mis discípulos, dice Jesús, se van a distinguir por la forma como actúan, cómo viven, cómo se comportan. Y una de ellas fue esa. Entre las cosas que leímos, la que nos llama la atención es esta. Si alguien te pide, si un soldado te pide que lleves su carga por 1 milla, dice, acepta, pero no vayas solamente con 1 milla. Ve 2, ve con 2. Esto lo que iba a hacer, iba a causar una admiración muy grande, porque la gente estaba acostumbrada a negarse, la gente estaba acostumbrada a ser rebelde, la gente estaba acostumbrada a no hacerlo o hacerlo de mala gana. Entonces Jesús dice, no solo lo vamos a hacer de buena gana, sino que vamos a ir más allá. Les vamos a hacer el cerebro, les vamos a hacer que se queden sin palabras, así que no solo vamos a cumplir, sino vamos a hacerlo mucho mejor. Y ese es el concepto específico de la milla extra. Un nuevo nivel de conducta. Un nuevo nivel de conducta que nadie había considerado y que nadie lo había hecho antes. Así que para nosotros, los cristianos, para nosotros, los que nos llamamos y nos decimos servidores de Jesús, la milla extra es hacer no solo lo que nos piden, sino hacer mucho más que eso. Eh, y no solo hacerlo con excelencia, hacerlo bien, con una buena actitud, con un buen ánimo, sino hacer mucho más que eso. Entonces, la mía extra es hacer lo que se esperaba de mí, más un extra, ¿verdad? Eso sería. Y la diferencia entre alguien ordinario y alguien extraordinario, pues es la palabra extra, ¿verdad? Un extra que no cualquiera está dispuesto a dar, pero que los que son seguidores, los que somos discípulos de Jesús, sí estamos dispuestos a dar, porque hemos decidido dejar de ser ordinarios y nos hemos convertido en personas extraordinarias. Entonces, un buen servicio, porque estamos en la academia de servicio, un buen servicio da el ejemplo. El que sirve tiene que dar el ejemplo y él tiene que estar dispuesto a dar la milla extra. Y ese buen servicio es el que va a inspirar a otros para, para que también lo hacen. No, la milla extra no se exige, la milla extra no se impone, la milla extra cada quien la vive y se transmite a través de la inspiración. El servidor es el que da el ejemplo, caminando, no solo la milla, sino la milla extra. El servidor es el que da el ejemplo, no solo sirviendo y sirviendo con excelencia, sino también haciendo más de lo que se les pide, para que entonces las personas decidan por sí mismas, ¿verdad? A través de la influencia. Y esta palabra, quédatela, escríbela, porque es algo que vamos a estar hablando constantemente de ahora en adelante, porque la influencia es la clave para que tú puedas eh, ejercer tu liderazgo como servidor. Así que la influencia es mucho más poderosa que de lo que tú te imaginas, y es algo que sí es bueno que tú contagies,
la influencia, la buena actitud, la buena manera de hacer las cosas a través de tu ejemplo. Entonces, tenemos que reconocer que un servicio de excelencia impacta a las personas que ven ese servicio, que nos rodean, y eso es lo que es la influencia. Pero la influencia no es algo que se logra de una manera instantánea, de una manera rápida, sino que significa que tú mantengas esa actitud. O sea, la influencia es una actitud que se mantiene constantemente, siempre, siempre constante, sin desmayar, ¿verdad? Para que los demás logren hacer lo mismo que nosotros. Pero eso es a través de la influencia. Así que el extra, nuestro servicio extra, que es el que va a impactar a las demás personas, es resultado de una convicción y es resultado de un compromiso que tú tienes con tu servicio. Y es el resultado de tu actitud honesta y sincera que sale verdaderamente de tu corazón. Y el hecho de que nosotros estemos dispuestos a exigir a que los demás también lo hagan, pues no es la manera correcta. Como ya hemos dicho, ¿verdad? No se exige, sino se muestra, se contagia, se hace. Y no importa si los demás no lo hacen. Si tú estás convencido, hazlo, hazlo y hazlo de buena gana, con buena actitud, y tú te vas a dar cuenta que los demás también van a querer desear hacer lo mismo. Así que todos nosotros, ¿verdad? Todos nosotros tenemos nuestras obligaciones como personas, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, en la universidad, en tu casa, en la iglesia, en fin, ¿verdad? No se trata solamente que seamos servidores solamente en la iglesia, no se trata solamente de hacerlo en un solo lugar, sino que en todas las áreas, en todos los roles que tú desempeñas en tu vida como persona, como ser humano, en todas y en cada una de ellas podemos hacer algo más, podemos no solo hacerlo bien, con excelencia, porque eso ya nos distingue, sino también hacerlo con un extra adicional. Bueno, ya el extra ya es adicional, pero hacerlo de manera extraordinaria. Y eso es lo que va a impactar. Ya de por sí, un servicio de excelencia, un servicio bien hecho, cumplido a cabalidad en el día, en el tiempo que se establece, ya de por sí ya hace la diferencia. Pero al darle un extra, eso totalmente, ¿verdad? Va a dejar huella en las personas que lo reciben y que lo ven. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, verso 14 dice así: Ahora voy a visitarlos por tercera vez y no les seré una carga. No busco lo que tienen, los busco a ustedes mismos. Después de todo, los hijos no mantienen a los padres. Al contrario, son los padres quienes mantienen a sus hijos. Y date cuenta que cuál es la actitud del apóstol. La actitud del apóstol no es solamente de recibir, no es solamente que lo atiendan. La actitud del apóstol es servir, es atender, es dar. Dicen, yo no estoy interesado en lo que ustedes tienen, yo estoy interesado en quienes ustedes son. Y eso nos muestra que nuestro servicio estará más que completo si nosotros estamos dispuestos a dar un extra para poder realizarla. Un ministerio, una iglesia, un servidor exitoso será aquel que siempre da más de lo que se espera de él. En 1 Corintios 9, 24, también el apóstol Pablo nos habla aquí de un ejemplo muy importante. Vamos a leerlo. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Yo creo que si tú ya te diste cuenta, este es nuestro versículo lema en la Academia de Servicio: corre para ganar. Y correr para ganar requiere una preparación, un entrenamiento, y eso es lo que hacemos nosotros en la academia. Nos preparamos de tal manera en nuestra carrera que ganemos. Y el apóstol Pablo usa el ejemplo del atleta como una persona
que lo que hace lo hace con excelencia y siempre da más de lo que le piden, ¿verdad? Porque si no, no fuera un atleta, no podría ser un atleta como tal, ¿verdad? Él dice que nosotros deberíamos actuar de la misma manera, porque un atleta, dice, se abstiene de muchas cosas, se limita de muchas cosas, pero no solo quita algunas cosas, sino coloca otras, ¿verdad? Por ejemplo, no come ciertas cosas porque eso le va a ayudar. Tiene que limitar su tiempo de desvelo, no tiene que desvelarse, porque, o sea, quita una, pero a cambio obtiene otro, otro beneficio. Y esto lo hace con el fin de alcanzar aquello que se ha propuesto. En este caso, pues ganar una carrera, ¿verdad? Una carrera pues donde se obtiene un premio, el apóstol Pablo dice aquí, pues un premio que no va a durar para siempre, que más nosotros desde que estamos corriendo por un premio que es eterno. Entonces, eso nos quiere decir que podemos nosotros dar lo mejor de nuestra vida, de nuestro servicio, de nuestro esfuerzo, y que siempre al dar nuestro extra, ¿verdad? Vamos nosotros a obtener un resultado que nos va a beneficiar. Entonces, definitivamente para alcanzar una meta se requiere que hagamos lo que primero normalmente hacemos y un extra más, o sea, un esfuerzo, un sacrificio. Y eso es dar la milla extra. Hay un peligro a la hora de servir y este peligro está en cada uno de nosotros. No creamos que somos tan buenos como nosotros creemos, no lo creamos. Somos egoístas por naturaleza y casi siempre le levantamos un monumento al egoísmo. En Mateo 20:26, vamos a leerlo y dice así. Pero entre ustedes será distinto. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente o servidor. Mira, existen palabras que a veces utilizamos sin darnos cuenta, como por ejemplo la palabra yo, mi, mío y yo mismo. Estas palabras estaban escritas y se destacaban en un monumento que está construido en cierto lugar y, y estas palabras estaban escritas con tinta negra y parecían que formaban una columna. O sea, en una columna estaban escritas esas, esas palabras y todas juntas hacían un monumento. En la parte de abajo de ese monumento habían personas como que estaban levantando así sus manos como queriendo alcanzar esas palabras, como queriendo adorar y rindiendo tributo a esas palabras. Y abajo había una frase que decía el culto al ego. Y alrededor, ¿verdad? De ese monumento habían 4 afirmaciones muy populares que fíjate que qué casualidad que esas son las palabras que se utilizan en los anuncios comerciales. Como por ejemplo, haga lo que usted quiera, haga usted, hágase usted mismo un favor, usted tiene una deuda consigo mismo y usted merece hoy algo bueno. Esta es la situación y la condición en la cual el mundo, ¿verdad?, se encuentra. Este es el mundo en el cual nosotros vivimos. Y esto es algo con lo cual nosotros también tenemos que pelear todos los días contra nosotros mismos, contra el egoísmo, contra la autosatisfacción, contra el hecho de la autocomplacencia. Porque las personas solo piensan en sí mismas y no piensan en los demás. Es por eso que el servicio no es muy atractivo, el servicio no es agradable, el servicio no es muy común. Y por eso es que también el servicio hace la diferencia, porque el mundo no tiene como principio, como valor importante
el servicio, sino el egoísmo. Por eso Jesús lo dice, que entre nosotros la actitud debe ser distinta, no como está ahí en el mundo, no con una actitud de egoísmo. Porque si alguien quiere, dice, ser líder, ser mejor, ser más arriba, perdón, tiene que convertirse en un servidor. Porque es la actitud de servicio la que va a hacerse grande entre nosotros, no la actitud de dominio, ni de egoísmo, ni de orgullo. Así que eh, hay muchos libros en este mundo, se escriben muchos libros acerca, ¿verdad?, sobre el tema del egoísmo y de la autosatisfacción, haciéndonos ver que merecemos nosotros ser egoístas, que nadie va a pensar en ti, que tú debes de buscar la autosatisfacción porque las demás personas no lo hacen o te van a afectar, así que mejor búscalo tú por tu lado, ¿verdad? Esto, pues como sabemos, no es la actitud y Jesús dijo entre nosotros, pues no debe ser así. Y esa es la razón por la cual en muchas iglesias hay falta de obreros, hay falta de gente que quiera servir. Y esa es la razón por la cual existen muchos divorcios, mucha separación, porque en la pareja ninguno de los dos está dispuesto en algunos casos, ¿verdad?, a servirse el uno al otro y mucho menos a hacerlo su pareja. No están dispuestos a hacerlo, no están dispuestos a servirle a nadie más. El egoísmo causa grandes problemas. El egoísmo colectivo, el egoísmo de una sociedad causa grandes problemas a nuestra sociedad y a nuestra vida personal. El egoísmo es capaz de, de causar fracasos en empresas, divisiones en matrimonios y hace fracasar también a algunos ministerios. Es por eso que nosotros tenemos que reconocer que hace falta un espíritu de servicio, porque en este mundo lo único que la gente le interesa es obtener su propia satisfacción, no el de los demás. Y es aquí donde nosotros tenemos que aprender de nuestro pastor, de nuestro maestro, nuestro Señor Jesucristo. Él nos dejó un ejemplo y Él siempre va a ser nuestro ejemplo más importante y más fuerte a la hora de dar. Él es el primero en que da y Él es el mejor haciéndolo. Nadie puede ganarle a Él a la hora de dar, porque para empezar, Él dio su vida y ninguno de nosotros lo hemos hecho así como Él lo hizo literalmente. Nuestra entrega muchas veces es simbólica, nuestra entrega muchas veces es a medias, nuestra entrega muchas veces es primero sí y después ya no, pero en el caso de Jesús no. Él fue el que dio su vida completamente, su última gota de sangre por nosotros. Él siempre va a ir un paso adelante de nosotros como un ejemplo de servicio y de entrega. Y fue el mismo Señor Jesús el que habló de dar la mía extra, de caminarla. Y no solo lo enseñó, sino que lo vivió, lo mostró con su ejemplo. Y vamos a ver algunos de estos casos y estos ejemplos. ¿Recuerdas que cuando la multitud lo seguía, no solo les predicaba, sino que también les daba de comer? Y esto lo hizo varias veces. O sea, no solo que bueno, ya recibieron el pan espiritual y ya, bueno, ¿verdad? Calabaza, calabaza, cada quien para su casa, ¿no? No, definitivamente no. El Señor Jesús siempre se preocupó por la gente. También cuando a él lo humillaron y lo avergonzaron en público, él no pagó de la misma manera, sino al contrario, oró por ellos. Cuando lo obligaron a llevar la cruz, no solo se echó encima la cruz, sino se echó encima nuestros pecados. Y aquí hay otro ejemplo también importante, un hombre que ahí es donde está la ley. Un soldado romano lo obligó a uno de ellos a que cargara la cruz de Jesús, y tú recordarás. Cuando vieron que Jesús ya no podía, cualquiera que estaba ahí lo llamaron y dijo, a ver, tú ven, y
ponte ahí, y tenía que hacerlo, estaba obligado a hacerlo por una milla. Entonces, y hay muchos ejemplos más que nos muestran que Jesús no solamente enseñó, sino que también vivió y experimentó esta enseñanza, esta conducta, ¿verdad? Y eso fue lo que creo yo que llevó a exclamar, ¿verdad? A mucha gente, entre ellos muchos soldados que dijeron, no, pues en verdad era el Mesías, ¿no? Porque no reaccionó, ¿verdad? Como todos reaccionaban, ¿verdad? Con quejas o con maldiciones o de otra manera, sino al contrario, la Biblia lo dice que como cordero, ¿verdad? No abrió su boca mientras fue llevado al matadero. En Filipenses 2, capítulo 7, dice así: en cambio, Jesús, hablando de Jesús, renunció a sus privilegios, adoptó la humilde posición de esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Si en verdad nosotros, nuestro anhelo es servir y servir a Jesús y servir a nuestro prójimo, hacerlo de corazón y hacerlo de tal manera que pueda impactar nuestro servicio a otras personas, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra vieja manera de pensar. Lamentablemente nuestra mentalidad es la que nos estorba y nuestra vieja mentalidad es la que nos delata. ¿De qué nos delata? Nos delata de que no hemos nosotros abierto verdaderamente nuestro corazón para ser transformados por el poder de Jesús. No quiere decir que la obra de Jesús no es suficiente, no, sino que nosotros no lo hemos hecho correctamente. No hemos dejado que Jesús entre a donde tiene que entrar y cambiar lo que tiene que cambiar, ¿verdad? Eso sí te lo puedo decir con toda certeza y con toda seguridad. Así que si tú estás escuchando esto y quieres servir, déjame decirte esto. Lo primero que tienes que hacer es cambiar tu mentalidad. Empieza a trabajar en ella. Pídele a Jesús que cambie tu vieja mentalidad, ¿verdad? De ciertas cosas. Por ejemplo, entre ellas, que solo los pastores son los que tienen que trabajar y que los demás pues no tienen ninguna obligación de hacerlo. ¿Por qué? Porque el servicio es algo en el cual todos nosotros debemos de participar. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un don, tiene un talento, tiene una habilidad y por lo tanto puede desempeñar un rol, una función también dentro del cuerpo. Y eso se usa para servirle a Dios y también servirle a nuestro prójimo, a nuestros cercanos, a nuestros hermanos. Así que, si queremos cambiar nuestra mentalidad, una de las cosas que tenemos que hacer primero es despojarnos del ego, del egoísmo y trabajar en nuestra excelencia y en nuestra disposición a caminar la milla extra, a dar siempre más de lo que nos piden. Cuando nosotros hacemos esto, estamos provocando una reacción, primero en el Señor, porque eso es lo que Él espera, y también en la gente, en los hombres, en los seres humanos que nos ven, porque no están acostumbrados a ver que eso suceda. Es de esta manera que como creyentes, ¿verdad? Y como servidores debemos nosotros de caminar, ¿verdad? En este camino, en esta vida, dando la milla extra que Dios espera que demos y que demos siempre. Dios no es un Dios que nos imponga una manera de hacer las cosas o que nos va a imponer a que caminemos nosotros esta milla extra delante de Él. Pero una cosa sí es cierta, Él sabe que tenemos el potencial de hacerlo. Él sabe que nosotros tenemos el potencial de hacer no solo algo más, sino de hacerlo con excelencia y hacerlo de una buena manera. Así que el Señor espera que lo hagas primero para su gloria y que también lo que tú hagas sea de beneficio para su reino. Él ya te dio el ejemplo a ti y ahora Él dice y te pregunta si tú también estás dispuesto a hacerlo. ¿Tendrás tú el mismo sentir del Señor? ¿Estarás dispuesto tú a servir con excelencia
Y no solo eso, sino hacer más de lo que te piden. Si estás dispuesto a hacerlo, entonces estás empezando desde ya a caminar en esa milla extra.